Hoy vamos a contarte la primera historia de amor en el origen del mundo, pero también cómo la serpiente logró engañar a Eva, lo cual trajo el pecado al mundo. Ponte cómodo y no te la pierdas. En un tiempo muy, muy lejano, cuando el mundo aún era joven y fresco, Dios creó un lugar maravilloso llamado el Jardín del Edén. No era un jardín común, sino un paraíso lleno de vida, donde los árboles más altos tocaban el cielo y las flores más hermosas perfumaban el aire. Dios, con amor infinito, formó al primer hombre con sus propias manos, modelándolo del polvo de la tierra. Luego, sopló en él el aliento de vida, y así Adán abrió sus ojos por primera vez. Miró a su alrededor, maravillado. Vio ríos cristalinos que serpenteaban entre las colinas, escuchó el canto alegre de los pájaros y sintió la suave hierba bajo sus pies. ¡Guau! ¡Qué hermoso es todo esto! Gracias, Señor. Este es tu hogar, Adán. Te lo entrego para que lo cuides y disfrutes. Puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, conocerás cosas que te traerán tristeza y dolor. No entiendo muy bien a qué te refieres, Señor. Pero lo haré tal y como dices, obedeceré tus palabras. Una mañana, mientras Adán caminaba descalzo sobre la hierba húmeda del rocío, sintió que no estaba solo. Pequeñas criaturas de diferentes tamaños se acercaban a él, algunas con pasos sigilosos y otras con gran energía. A medida que el sol descendía y pintaba el cielo de tonos anaranjados, Adán observó a los animales reunidos en parejas. El león descansaba junto a la leona. Los pájaros compartían nidos en lo alto de los árboles. Todos tienen compañía, pero yo estoy solo. Se abrazó las rodillas y observó su reflejo en el río. Podía hablar con los animales, pero ellos no podían compartir sus pensamientos con él. Podía admirar el Edén, pero no había nadie con quien compartir su alegría. Dios, que lo miraba con amor, comprendió el deseo de su corazón. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, alguien que sea su igual y su compañera de vida. Esa noche una paz profunda envolvió a Adán. Sintió que el cansancio lo abrazaba suavemente y cerró los ojos. Dios, con infinito cuidado, tomó una de sus costillas y formó con ella a la primera mujer. Cuando Eva abrió los ojos por primera vez, el Edén brillaba bajo la luz de la luna. Era hermosa, con una mirada llena de dulzura y un espíritu fuerte y sabio. Adán despertó y al girar la cabeza, la vio. Por un momento se quedó sin palabras. Nunca había visto a alguien como él, alguien que compartiera su misma esencia, alguien tan hermosa. Eva lo miró con una sonrisa cálida. Él sintió que su corazón latía con emoción. Hola, Adán. Soy Eva. Me alegra conocerte. Dios los miró con ternura. Adán, Eva, ustedes cuidarán del Edén juntos. Se apoyarán el uno al otro y compartirán la vida en armonía. ¿Sabes, Eva? El Edén es aún más hermoso contigo aquí. Eva miró a su alrededor con asombro. Los árboles, los ríos, los cielos. Todo era maravilloso, pero nada se comparaba con la compañía de Adán. Y ahora podemos descubrirlo juntos. Desde aquel día, Adán y Eva recorrieron juntos el jardín, explorando cada rincón y maravillándose con cada criatura. Adán y Eva vivían en armonía en el jardín del Edén. No conocían el miedo, ni la tristeza, ni el dolor. Todo lo que necesitaban estaba ahí. Pero entre los árboles, oculta entre las sombras, una criatura observaba en silencio. Era astuta, paciente, y tenía un plan para sembrar la duda en el corazón de Eva.
Una tarde, mientras Eva caminaba por el Edén buscando frutos para comer, se encontró con un árbol de gran altura, hermoso y con relucientes frutos. Qué árbol tan hermoso. Es hermoso, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Oh, solo una humilde criatura del Edén. Veo que te has detenido a admirar este árbol. Dime, ¿nunca has probado su fruto? No. Dios nos dijo que podemos comer de cualquier árbol del jardín, excepto de este, porque si lo hacemos, moriremos. Morir, eso fue lo que Dios les dijo. Eva asintió, aunque ahora sentía cierta incertidumbre. Oh, querida Eva, Dios no quiere que comas de este fruto porque sabe que si lo haces, conocerás el bien y el mal y serás como Él. ¿Dices que seré como Dios? Exactamente. ¿Por qué obedecer ciegamente cuando podrías ser sabia como el Creador? Pero Adán y yo siempre hemos confiado en Dios. Y si Dios solo quiere mantenerlos bajo su control, ¿por qué temer algo tan hermoso? El corazón de Eva latía con fuerza. Las palabras de la serpiente habían plantado una semilla en su mente. Y, si solo pruebo un poco, no creo que me haga mal. Nadie tiene que saberlo. Adelante, Eva, pruébalo. Eva llevó el fruto a sus labios y le dio un pequeño mordisco. Pero en cuanto tragó, algo cambió. Su pecho se llenó de una sensación extraña, algo que nunca antes había sentido. En ese momento escuchó pasos detrás de ella. Era Adán. Eva, ¿qué estás haciendo? Adán, es increíble. Me siento diferente, como si entendiera más cosas. ¿No es ese el fruto del árbol prohibido? Sí, pero la serpiente me dijo que nos haría sabios como Dios, y creo que tenía razón. Adán miró el fruto. Su mente estaba llena de dudas. Pruébalo, no nos pasará nada malo. Pero Eva... Adán vaciló, pero la curiosidad y el amor por Eva fueron más fuertes. Lentamente tomó el fruto y le dio un mordisco. En un instante todo cambió. Miraron sus cuerpos y sintieron vergüenza de su desnudez. Adán, siento que algo está mal, ¿verdad? Adán apartó la vista, cubriéndose con las manos. Nunca antes se había sentido así. Entonces escucharon una voz que habían amado y que ahora les llenaba de temor. Adán, Eva, ¿dónde están? ¡Rápido! ¡Debemos escondernos! ¿Y ahora qué hacemos, Adán? Adán tragó saliva, respiró hondo y salió lentamente de entre los arbustos con la cabeza baja. Señor, aquí estoy. ¿Por qué te escondes, Adán? Porque estoy desnudo y tuve miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán sintió un escalofrío, miró a Eva y luego a Dios. Señor, la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Eva, ¿sabes lo que has hecho? Dios, la serpiente me engañó y comí. Dios miró a la serpiente, que se encontraba entre las sombras del jardín. Parecía satisfecha de lo que había hecho. ¿Por cuánto hiciste esto? Maldita serás entre todos los animales. Eva, por cuánto desobedeciste, cuando tengas hijos, sentirás gran dolor. Y aunque amarás a tu esposo, también habrá desafíos entre ustedes. Y tú, mi buen Adán, por haber escuchado la voz de tu esposa en lugar de la mía, la tierra será maldita por tu causa. Con trabajo duro y sudor tendrás que cultivarla para obtener alimento, y un día volverás al polvo del que fuiste creado. Adán apretó los dientes. El Edén les había dado todo sin esfuerzo, pero ahora la vida no sería tan fácil. Dios mostró misericordia.
en lugar de dejarlos con sus frágiles hojas de higuera, les hizo túnicas de piel para cubrirlos. Dios se acercó a la entrada del jardín y con un profundo suspiro pronunció la última sentencia. No pueden quedarse aquí. Si toman del árbol de la vida en su condición actual, vivirán para siempre en su pecado. Adán y Eva bajaron la cabeza. Sabían que no podían discutir con Dios. Entonces una gran luz brilló en la entrada del Edén, y Dios colocó querubines con una espada de fuego para proteger el camino al árbol de la vida. Adán, lamento todo esto, pero te prometo que seguiré a tu lado aunque todo haya cambiado. Sí, Eva, y Dios sigue con nosotros. Y así, aunque el Edén quedó atrás, la historia de la humanidad apenas comenzaba. Las decisiones tienen consecuencias, pero incluso en nuestra desobediencia, Dios sigue amándonos. Su justicia es firme, pero su misericordia es más grande. Espero que les haya gustado esta maravillosa historia, llena de enseñanzas y aprendizaje. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.